Imagínate esto conmigo. Estás sentado, con el corazón acelerado, la mente desbocada, y de repente alguien se acerca y susurra una frase casi mágica. Ese pensamiento no eres tú, es solo un guión que funciona en piloto automático. Suena simple, ¿verdad? Pero ahí es precisamente donde reside el secreto. Lo que llamas ansiedad, la mayoría de las veces, no es el futuro que se desarrollará, sino el guión que tu mente escribió hace mucho tiempo, que se reproduce como una obra repetida en el teatro. Es como si tu cerebro fuera Netflix. Inconscientemente haces clic en la misma película de miedo, inseguridad y presión. Pero aquí está el truco. Puedes cambiar de canal. La ciencia demuestra que la ansiedad no es solo falta de coraje o debilidad, sino un verdadero proceso químico. Cuando surge un pensamiento amenazante, la amígdala, el sistema de alarma del cerebro, se activa, liberando cortisol y adrenalina. ¿Y qué sucede? Palmas sudorosas, respiración superficial, un nudo en el estómago. Pero esto es lo que nadie te dice. No es el futuro lo que crea esto, sino la historia que te estás contando a ti mismo. Un estudio de Harvard demostró que cuando cambias tu interpretación de una situación, esto no es un ataque, es un desafío. Tu cuerpo responde de forma diferente en cuestión de segundos. Es como reiniciar. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces has creído que tu ansiedad era genética, debida a tu temperamento, o que tus padres nunca te enseñaron a manejar la presión? Y en cierto modo, todo esto tiene peso. Los padres ansiosos, por ejemplo, transmiten patrones emocionales a sus hijos sin siquiera tener que decir una palabra, y la genética influye, sí, pero no determina en quién te convertirás. Lo que realmente te define es el guión que decides mantener activo. Y aquí está la clave. No tienes la culpa del guión que recibiste, pero sí eres responsable de elegir si seguir viendo la misma película o escribir una nueva. Quiero que lo entiendas ahora. La ansiedad es un exceso del futuro, pero también es un exceso de imaginación sin rumbo. Los mayores genios de la humanidad, Einstein, Tesla, incluso Steve Jobs, tenían mentes aceleradas, pero en lugar de combatirlas, aprendieron a dirigir ese fuego. Tú puedes hacer lo mismo. El secreto no está en borrar tus pensamientos, sino en reorientar la lente. La ansiedad no es el enemigo, es energía pura. Y la energía pura puede transformarse en creatividad, concentración y rendimiento. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando sientas que ahora te invade la ansiedad, no intentes combatirla. En cambio, replantéatela de inmediato. Si tu mente dice, voy a fracasar, responde, no es un fracaso, es práctica. Si dice, va a salir mal, responde, estoy aprendiendo a adaptarme. Esto no es pensamiento positivo barato, es neurociencia. Estás activando la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento lógico, y desactivando la amígdala, que solo sabe gritar, peligro. En tan solo 90 segundos, el cuerpo ya empieza a reducir el cortisol. Es como cambiar una canción fuerte por una melodía relajante. Y mira, sé que parece difícil de creer, pero ¿recuerdas cuántas veces has superado cosas que creías imposibles? Ese examen que parecía el fin del mundo y luego te reíste de lo mucho que te preocupabas. Esa conversación difícil que postergaste durante semanas y, al hacerlo, te diste cuenta de que no daba tanto miedo. Esta es la prueba viviente de que la ansiedad es una ilusión entrenada. Has superado antes, puedes volver a superarla. Necesito darte un empujoncito. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tu ansiedad te robó el protagonismo? ¿Cuántos no te has dicho sin siquiera intentarlo? Es hora de decidir. ¿Seguirás guiado por un viejo guión escrito por el miedo, la culpa y los fracasos de los demás? ¿O asumirás el papel de autor de tu propia historia? No naciste para ser un personaje secundario. Eres el protagonista. Estrategia práctica de hoy.
Elige un pensamiento que genere más ansiedad. Solo uno. Escríbelo. Luego, escribe una versión revisada, como si fueras tu mejor amigo dándote un consejo. Por ejemplo, no voy a conseguir este trabajo. Se convierte en, esta entrevista es solo una conversación, y he sobrevivido a conversaciones mucho más difíciles. Léelo en voz alta. Repite. Con cada repetición, tu cerebro crea nuevas vías neuronales. No es magia, es plasticidad cerebral. Tu subconsciente es como una esponja. Absorbe lo que insistes Recuerda, en repetir. La ansiedad es como una lente nublada. Si la despejas, el panorama sigue igual, pero tu perspectiva cambia por completo. El poder del subconsciente reside en aceptar que eres más que tus síntomas. La vida no se detendrá para que te sientas listo, pero puedes decidir caminar incluso con piernas temblorosas. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que era solo el guión lo que necesitaba un cambio. Si has llegado hasta aquí, recuerda que ya diste el primer paso, porque el verdadero poder no reside en no sentir miedo nunca, sino en no dejar que éste defina tus movimientos. Eres más fuerte de lo que crees, y tu subconsciente está listo para demostrártelo. Comenta sobre el poder del subconsciente si crees que ya estás escribiendo un nuevo guión para tu vida. ¿Te has dado cuenta de que la ansiedad no pide permiso? Llega como un ladrón en mitad de la noche, abre la puerta sin llamar, se sienta en el sofá de tu mente y empieza a gritar que todo va a salir mal. Se te acelera el corazón, se te corta la respiración. Tu cabeza evoca escenarios trágicos, como una mala telenovela repetida 1000 veces. Pero te voy a contar un secreto que puede cambiarte la vida. No es el futuro lo que te mata de miedo, es el guión que has dejado corriendo en tu subconsciente. Y créeme, este guión no es tuyo. Lo escribieron hace mucho tiempo, tu genética, los errores de tus padres, el temperamento que heredaste, las críticas que te tragaste de niño. No pediste este guión, pero hoy es tu responsabilidad decidir si lo seguirás representando o romperás el papel y escribirás un final diferente. La ciencia lo demuestra de forma impresionante. El cerebro tiene dos fuerzas en pugna, la amígdala, que es la alarma emocional, y la corteza prefrontal, que es el director racional. Cuando la ansiedad se dispara, la amígdala toma el control, y su discurso es dramático, exagerado y pesimista. Pero hay un truco. Cuando cambias de interpretación, cuando decides volver a contar la historia que escuchas en tu cabeza, en 90 segundos la corteza prefrontal toma el control. Es como si le quitaras el micrófono a la amígdala y dijeras, gracias, pero ahora dirijo la orquesta. ¿Quieres ver cómo funciona esto en la práctica? Piensa en esa vez que tuviste un examen, una reunión o incluso una cita importante. Tu mente gritó, esto va a salir mal. Se te revolvió el estómago. Pero cuando finalmente lo enfrentaste, te diste cuenta de que no era para tanto. Ese es el poder de replantear las cosas. La ansiedad crea monstruos de humo, pero la realidad casi nunca tiene la misma fuerza. Y aquí está la clave. Las personas de alto rendimiento no son las que no experimentan ansiedad, son las que han aprendido a usarla como combustible. Saben que cada gota de adrenalina puede transformarse en energía creativa, concentración y claridad. ¿Sabes quién más experimentó esto? Nikola Tesla. Dicen que tenía crisis tan severas que parecía que se estaba volviendo loco, pero en lugar de rendirse, usaba estos estados de tensión para crear visiones mentales de sus inventos. Transformó su mente acelerada en un laboratorio de genios. Steve Jobs era obsesivo, casi excesivamente ansioso, pero usaba esto para nunca aceptar lo suficientemente bueno. Lo que para la mayoría sería insomnio, para él fue una incubadora de ideas que cambiaron el mundo. Y ahora quiero hablarte directamente. Si tu ansiedad existe, tiene una función. Quizás eres más sensible que otros. Quizás tus padres no supieron tranquilizarte y tu temperamento te hizo vulnerable. Quizás aprendiste desde pequeño a esperar lo peor, porque siempre te criticaban.
Pero eso no te define, no es tu culpa, sino la responsabilidad. A la vida no le importa la historia que heredaste, solo responde al guión que repites a diario. Y esta es la estrategia práctica que puedes aplicar hoy. Cuando sientas que se acerca la ola, no luches contra ella. Lo peor que puedes hacer es intentar no pensar. Esto solo aumenta la carga. En cambio, observa el pensamiento como si fueras un actor en un escenario. Di en voz baja, esto es solo un guión. Luego, elige otro guión. Sustituye voy a fallar por esto es solo práctica. Sustituye voy a fallar por estoy aprendiendo. Este pequeño cambio activa la corteza prefrontal y reduce el cortisol. Es literalmente ciencia en tu cuerpo en tiempo real. En 90 segundos empezarás a sentir la diferencia. ¿Y sabes qué pasa cuando practicas esto a diario? Tu subconsciente aprende, entiende que no necesita dar falsas alarmas todo el tiempo. Y entonces empiezas a caminar con más ligereza, a correr riesgos que antes te paralizaban, a sentirte orgulloso de quién te estás convirtiendo. Porque en el fondo, la ansiedad solo existe cuando olvidas quién eres. Cuando recuerdas que eres dueño de tu mente, ésta pierde su poder. No necesitas escudarte en el temperamento o la crianza de tus padres. Puede que hayan escrito los primeros capítulos de tu historia, pero el final es solo tuyo. Y si hay algo que define a los grandes nombres de la humanidad, es precisamente esto. Todos decidieron escribir un guión diferente. Así que escúchame ahora con el corazón abierto. No huyas de la ansiedad. Úsala como trampolín. Transforma cada pensamiento acelerado en energía para la acción. No necesitas estar listo para empezar, necesitas empezar para estar listo. Y con cada paso, con cada nuevo camino que elijas, te volverás más fuerte, más libre y más dueño de ti mismo. Si entendiste este mensaje y crees que ahora puedes cambiar el guión de tu vida, comenta el poder del subconsciente. Este será tu primer acto público de reescritura de tu historia. ¿Alguna vez has notado que la ansiedad parece tener un temporizador invisible? De repente, sin previo aviso, en menos de un minuto tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial y tu mente empieza a proyectar desastres dignos de una película de terror. Pero aquí está el detalle que nadie te contó. No es la vida la que te pone en este estado, sino el guión que dejas que se reproduzca en tu mente. La ansiedad es como una obra mal ensayada que insiste en subir al escenario y tú, sin darte cuenta, le das el micrófono. Pero imagina si, en lugar de luchar contra ella, aprendieras a agarrar el micrófono y cambiar el guión sobre la marcha. Es posible, es ciencia y es práctica diaria. Una investigación de la Universidad de Harvard ha demostrado algo fascinante. Cuando una persona interpreta las señales de ansiedad como emoción o desafío, su cuerpo responde de forma diferente en cuestión de segundos. El corazón sigue latiendo más rápido, pero en lugar de indicar fatalidad, se convierte en combustible para la acción. En menos de 90 segundos, el cerebro modifica su química interna, reduciendo el cortisol y aumentando la claridad. Y todo esto porque has cambiado la narrativa. Es casi como ampliar una imagen. La escena es la misma, pero el enfoque transforma por completo la forma en que la ves. Y aquí está el punto más importante. Tu ansiedad no es exclusiva de ti. Parte de ella es hereditaria. Tu temperamento, esa tendencia a ser más sensible, más acelerado, está profundamente arraigado en tu código genético. Tus padres, a menudo sin saberlo, reforzaron este patrón. Cuando te gritaban por nimiedades, cuando te exigían perfección o cuando te mantenían constantemente alerta, tu subconsciente aprendió que el mundo es peligroso. Así que hoy, cuando sientes ansiedad, no es solo un alboroto, es simplemente tu subconsciente repitiendo lo que le enseñaron a creer. Pero no te equivoques.
La genética y la crianza son el punto de partida, no el veredicto final. Los mayores ejemplos de éxito lo demuestran. Thomas Edison sufría de insomnio crónico, resultado de una mente que no se apagaba. Podría haberlo llamado ansiedad, pero decidió transformar las noches de insomnio en horas de invención. Elon Musk ha confesado episodios de estrés tan intensos que consideró rendirse, pero utilizó la energía de la ansiedad como motor para proyectos gigantescos. Las personas de alto rendimiento no eliminan el malestar, lo transforman en un motor. La ansiedad que paraliza a algunos se convierte en una palanca para otros. Y aquí quiero que mires hacia adentro. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque escuchaste la voz de la ansiedad que te decía no va a funcionar? ¿Cuántas veces has rechazado desafíos simplemente porque el guión que te guiaba te decía no es seguro? Este es el costo invisible de la ansiedad. No son solo los síntomas físicos, sino las puertas que mantienes cerradas por miedo a abrir la puerta. Y eso es precisamente lo que necesita cambiar. La estrategia es sencilla, pero requiere valentía. Hoy, cuando la ansiedad aparezca, no intentes combatirla, porque cuanto más te resistas, más crecerá. Observa, identifica el pensamiento. Esto es solo un guión, no soy yo. Luego, haz el cambio. Por ejemplo, si te viene a la mente la frase «no puedo hacerlo», responde mentalmente «esto es un entrenamiento, cada paso es un aprendizaje». Al hacerlo, activarás la corteza prefrontal, la parte racional, y desactivarás la amígdala, la alarma exagerada. En menos de 2 minutos, tu cuerpo comienza a calmarse y tendrás la oportunidad de actuar con claridad. Y no creas que esta es una teoría descabellada. La neurociencia llama a este proceso neuroplasticidad. Cada vez que cambias tu guión mental, tu cerebro crea nuevos caminos, como senderos en un bosque. Al principio es difícil porque el antiguo camino sigue abierto. Pero cuanto más practicas, más fuerte se vuelve el nuevo camino, hasta que recorrerlo se convierte en algo natural. Así es como el subconsciente se reprograma, no en un día, sino con cada elección repetida. Puede que te rías de lo que voy a decir, pero la ansiedad tiene su gracia. ¿Te has fijado alguna vez en cómo la mente crea escenarios absurdos? Vas a presentar un proyecto y ya te imaginas a todos riendo como si fuera un monólogo cómico. Envías un mensaje y ya te imaginas a la persona malinterpretándolo, como si un director de telenovelas estuviera escribiendo el peor guión posible. Si la mente tiene la audacia de crear estos escenarios ridículos, también tienes derecho a reírte de ellos. Y al reír, te quitas un peso de encima, le muestras a tu subconsciente quién manda. Por eso te digo, la ansiedad no es el enemigo, es energía pura. Si aprendes a pulirla, se transforma en fuerza creativa, valentía y rendimiento. Y cuando empiezas a vivir este nuevo guión, ocurre algo mágico. La vida deja de ser una guerra contra ti y se convierte en un escenario donde eliges tu papel. Puedes seguir siendo un personaje secundario ante el miedo o asumir el papel principal de tu historia. Ahora te toca decidir. Hoy, cuando la ansiedad te ataque, no te preguntes, ¿cómo puedo escapar? Pregúntate, ¿cómo puedo aprovechar esto? Este simple cambio redefinirá no solo tu presente, sino todo tu futuro. Naciste para mucho más que repetir guiones heredados. Naciste para escribir tu propia obra, y el mundo está esperando verla. Permítanme empezar con una pregunta que podría resonar en su corazón. ¿Se han dado cuenta de que a veces su mente es más creativa inventando tragedias que soñando con victorias? Es como si tuvieran un guionista interior, al que le pagaran para escribir el peor episodio de su vida, con suspenso, drama y finales catastróficos. Y lo peor es que ven esta película como si fuera real. Se llama ansiedad. Pero quiero mostrarles que,
Con un solo pensamiento pueden derribar a este gigante en menos de 90 segundos. Y esto no es charla motivacional barata. Es ciencia, es filosofía aplicada, es neurología trabajando dentro de su cuerpo. La ansiedad, biológicamente, es una señal de tu cuerpo que intenta protegerte. El problema es que usa una alarma desregulada, como esos autos que aceleran en mitad de la noche cuando nadie se ha detenido. La amígdala de tu cerebro, el centro de alerta del miedo, entra en pánico por cosas que no suponen un riesgo real. Y entonces tu corazón se acelera, tu respiración se entrecorta, tu estómago se revuelve. Pero aquí está la revelación. Lo que genera este tsunami no es la realidad, sino la interpretación. No es el futuro lo que se está desarrollando. Es el guión que heredaste y reforzaste sin darte cuenta. La culpa puede ser tu genética, puede ser tu temperamento que tiende a estar más alerta. Incluso puede ser tu crianza, tus padres, que tal vez no te enseñaron a confiar en ti mismo. Pero la responsabilidad de cambiar es tuya. Estudios de Stanford han demostrado que replantear la situación o cambiar de perspectiva reduce inmediatamente los niveles de cortisol. En otras palabras, si aprendes a ver la misma situación con un filtro diferente, en cuestión de segundos tu cuerpo comprende que no necesita permanecer en estado de guerra. Es como cambiar las lentes rojas por unas transparentes. La escena sigue siendo la misma, pero el impacto cambia por completo. Y ese es el punto. No necesitas eliminar la ansiedad. Necesitas aprender a rediseñar el guión que la desencadena. Ahora, piénsalo. ¿Cuántas veces te has quedado atascado durante horas, días o incluso años por creer en la narrativa de tu mente? No puedo hacerlo. Saldrá mal. Se reirán de mí. ¿Cuántas oportunidades se perdieron antes de siquiera comenzar porque te adhiriste a este guión falso? Es doloroso, pero liberador darse cuenta. No eres tú quien está equivocado. Es solo el programa que se ejecuta en segundo plano. El mismo programa que se escribió cuando eras un niño, escuchando críticas, sintiendo rechazo, absorbiendo patrones. El subconsciente es una esponja. Lo grabó todo y ahora lo repite, pero no tienes que permanecer como rehén. Las figuras más importantes de la historia han librado esta misma batalla. Winston Churchill, uno de los hombres más respetados del siglo XX, llamó a su ansiedad y depresión un perro negro. Pero ¿saben qué hizo? No fingió que no existía. La nombró, la miró a los ojos y siguió adelante. Thomas Edison, con su temperamento inquieto, podría haberse ahogado en el insomnio y la agitación mental, pero usó su energía para crear inventos. Las personas de alto rendimiento no nacieron sin ansiedad. Aprendieron a ser dueñas de su propia narrativa. Y quiero que entiendas, no estás ansioso, estás ansioso. La ansiedad no es una identidad, es un estado. Y el estado cambia cuando cambias lo que alimenta tu mente. El secreto es simple pero poderoso. Cada vez que sientas que se acerca la ola, en lugar de intentar huir o luchar, dite a ti mismo, esto es solo un pensamiento, no es la realidad. Respira hondo, exhala lentamente y elige una nueva frase. Sustituye va a fallar por esto es entrenamiento. Sustituye no puedo con ello por ya he enfrentado cosas más grandes. Puede parecer pequeño, pero en segundos el cerebro empieza a apagar la alarma. Esto no es magia, es la corteza prefrontal tomando el control. ¿Quieres más pruebas científicas? Estudios de psiconeuroinmunología demuestran que nuestros pensamientos alteran la respuesta del sistema inmunitario. Las personas que practican la reinterpretación no solo gestionan mejor la ansiedad, sino que también padecen menos enfermedades, duermen mejor y se recuperan más rápido de traumas. El subconsciente no distingue entre peligro real e imaginario, responde de la misma manera. Esto significa que si repites los miedos, el cuerpo enferma, pero si repites la confianza, el cuerpo se fortalece. Es literalmente un remedio interno. Sé que quizás estés pensando, pero siempre he sido así. ¿Y qué?
Que siempre haya sido así no significa que tenga que ser para siempre. Tu historia hasta ahora explica quién eres, pero no dicta quién serás. Si tus padres no supieron cómo darte seguridad, puedes dártela tú mismo. Si tu temperamento es más sensible, puedes transformar la sensibilidad en un radar creativo. Si la genética te dio una predisposición, la formación te da el poder de cambiar las cosas. Y aquí tienes una invitación práctica. Hoy elige un momento del día para practicar la abstención. Podría ser antes de acostarte o al despertar. Cierra los ojos, recuerda un pensamiento que suele provocarte ansiedad y di una versión diferente en voz alta. Repite hasta que sientas que tu cuerpo cambia. El subconsciente aprende por hábito, por repetición. Literalmente, estás creando nuevas vías en tu cerebro y cada repetición es un ladrillo en el castillo de tu nueva identidad. No tienes que esperar a estar curado para actuar. La acción es lo que sana. La valentía no precede a la decisión, sino que viene después. El secreto de las personas exitosas reside precisamente en esto. Actúan, aunque su mente les diga lo contrario. Y eso es lo que transformará tu vida. Así que dime, ¿seguirás siendo un extra en el guión de la ansiedad o asumirás el papel de autor de tu propia historia? Porque al final, la vida no exige perfección, exige presencia, y ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para tomar el control. ¿Alguna vez has notado cómo la ansiedad es como ese amigo molesto que llega a tu casa sin avisar, abre la nevera y se queja de la comida? Invade, ocupa espacio, te altera el ánimo, te hace creer en historias que nunca se harán realidad. Pero aquí está el punto que lo cambia todo. La ansiedad no eres tú. Es solo el eco de un viejo guión, escrito hace mucho tiempo, por la genética que heredaste, los errores y aciertos de tu crianza, las cicatrices emocionales que quedaron en tu subconsciente. Si tus padres no te enseñaron a lidiar con la presión, si creciste escuchando críticas, comparaciones o exigencias, tu cerebro aprendió que el mundo es un campo minado, pero ahora ya no eres un niño. Puedes decidir reprogramar este guión y tomar el control de tu vida. La ciencia explica este proceso con claridad. El cerebro humano tiene una estructura llamada amígdala, que activa las alarmas cuando detecta peligro, pero es exagerada, como ese vecino que llama a la policía solo porque oyó caer un vaso al suelo. Y cuando la amígdala se activa, sientes un corazón acelerado, sudor y un nudo en el estómago. Pero justo encima está la corteza prefrontal, la parte racional, encargada de interpretar lo real y lo exagerado. Si respiras hondo, observas tus pensamientos y decides cambiar de dirección. En 90 segundos tu cuerpo empieza a cambiar. Esto es la abstención. Un simple pensamiento que reduce la ansiedad en menos de 2 minutos. Imagina estás a punto de presentar un proyecto en el trabajo y tu mente se acelera pensando, va a fracasar. En ese momento puedes optar por creer esa frase o reformularla. Mi cuerpo simplemente me está dando energía extra para rendir. Al cambiar la narrativa, la química cambia. Estudios de Harvard han demostrado que las personas que interpretan la ansiedad como entusiasmo tienen un rendimiento mucho mejor en exámenes, presentaciones e incluso en deportes. La diferencia no radicaba en el vicissitude, talento, sino en el guión interno. Y aquí es donde quiero profundizar contigo. Tu ansiedad puede haber sido alimentada por años de patrones. Quizás tus padres eran ansiosos y lo aprendiste sin darte cuenta. Quizás en la escuela te comparaban tanto que creías que nunca serías lo suficientemente bueno. Quizás tu temperamento es naturalmente más sensible, pero nada de esto es una sentencia. Solo explica el punto de partida. Lo que definirá el resto de tu camino es la decisión que tomes ahora. Seguir repitiendo un guión heredado o empezar a escribir una nueva narrativa. Mira lo que hicieron los grandes. Churchill llamó a su depresión un
perro negro, y dijo que aprendió a caminar con ella. Nikola Tesla transformó sus ataques de ansiedad en poderosas imágenes mentales que se convirtieron en inventos. Steve Jobs tomó su inquietud y la transformó en perfeccionismo creativo. Estas personas no eran diferentes a ti biológicamente. Todos tenían cerebro, hormonas, genética y temperamento. Lo que sí tenían era la conciencia de que la mente es plástica. Y cuando entiendes esto, te das cuenta. Sin importar tu pasado, puedes entrenar a tu subconsciente para que trabaje a tu favor. La estrategia práctica es simple pero transformadora. Cada vez que sientas que te invade una oleada de ansiedad, no luches contra ella, porque la resistencia aumenta el peso. Observa, di en voz baja, esto es solo un pensamiento, no es la realidad, y reemplázalo inmediatamente con una versión empoderadora. Por ejemplo, me voy a congelar se convierte en estoy practicando la valentía. No puedo hacerlo se convierte en estoy aprendiendo. Esta repetición activa la corteza prefrontal, reduce el cortisol y crea nuevas vías neuronales. Esto es neuroplasticidad. Cuanto más practicas, más natural se vuelve. ¿Y sabes qué es aún más curioso? El cuerpo sigue a la mente. Si empiezas a moverte, a ajustar tu postura y a respirar de forma más consciente, tu subconsciente comprende que no hay ninguna amenaza real. Es como si el cuerpo le dijera a la mente, estamos a salvo. La ciencia lo llama retroalimentación somática. Las personas que practican la respiración profunda y la postura abierta, por ejemplo, no solo controlan mejor la ansiedad, sino que también aumentan los niveles de testosterona y reducen el cortisol. Esto se traduce en más confianza, más claridad y más energía. Ahora, quiero que imagines cómo será la situación dentro de un año si empiezas a aplicar esto hoy. Piensa en todas las situaciones en las que la ansiedad te frenó, entrevistas, relaciones, decisiones difíciles. Imagínate afrontando estas situaciones con calma, usando tu energía como fuerza, con una postura firme y una voz clara. Imagina la diferencia que esto marcaría no solo en tu desempeño, sino también en cómo te perciben los demás. Porque la verdad es que nadie respeta a quien vive atado a su propio miedo. Pero todos admiramos a quien enfrenta la vida con firmeza, incluso con piernas temblorosas. Y seré en directo. Si no cambias el guión ahora, tu vida seguirá dirigida por ese guionista interior que solo sabe escribir tragedias. Pero si decides tomar el control, descubrirás que la ansiedad puede ser un trampolín, no una prisión. No se trata de no sentir miedo nunca. Se trata de no dejar que el miedo decida el rumbo de tu vida. De ahora en adelante, cuando sientas la ola, recuerda, no eres el pensamiento, eres el autor. Y si tus padres no te enseñaron a lidiar con ella, enséñate tú mismo. Si tu temperamento es más sensible, úsalo como un radar de percepción. Si la genética te ha predispuesto, usa el entrenamiento para crear nuevas conexiones. El subconsciente no está en tu contra, solo espera nuevas órdenes. Y por eso quiero dejarles esta frase. No tienes la culpa del guión que recibiste, pero sí del final que escribes. Esta es la clave que separa a quienes permanecen atrapados en sus mentes de quienes logran todo lo que siempre han soñado. Si crees que puedes usar esta pluma invisible y reescribir el guión de tu vida, considera el poder del subconsciente. Este podría ser el primer paso para transformar tu ansiedad en combustible para tu mayor victoria. Y quizás ahora estás ahí, respirando hondo, sintiendo que algo dentro de ti ha empezado a cambiar. No fue solo un mensaje, fue una llamada de atención, porque en el fondo ya lo sabías. Ya no puedes seguir viviendo presa de la ansiedad, creyendo en guiones que nunca fueron tuyos. Hoy entiendes que la mente no es el enemigo,
es una herramienta, y si hasta ahora le has permitido escribir capítulos de miedo, ahora te toca a ti tomar la pluma y escribir capítulos de valentía. Piénsalo, ¿cuántos días de tu vida has desperdiciado preocupándote por cosas que nunca sucedieron? ¿Cuántos sueños se han pospuesto por creer en el guión del miedo en lugar de en la voz de tu fuerza? La verdad es dura pero liberadora. El tiempo no retrocede, pero la decisión que tomes hoy puede cambiar cada segundo de lo que te espera. Y quiero que lleves esta frase tatuada en el alma: la ansiedad no es una sentencia, es una invitación a crecer, una invitación a elegir un nuevo guión, una invitación a transformar cada latido acelerado en energía para la acción. No estás roto, estás en construcción. Si aplicas esto, si entrenas tu mente a diario, llegará un momento en que mirarás atrás y te reirás de los miedos que ahora parecen gigantescos. Te reirás porque finalmente habrás comprendido que el subconsciente obedece a quienes tienen el coraje de darle nuevas órdenes, y ese alguien, amigo mío, eres tú. Así que, si este mensaje te conmovió, si encendió una llama que se extinguió, te hago una invitación especial. Continúa este viaje conmigo. Aquí encontrarás otras historias, otras perspectivas, otras revisiones de la realidad que moldearán tu mente para una vida de alto rendimiento. Porque no quiero que solo observes, quiero que te transformes. Comenta el poder del subconsciente si crees que es hora de reescribir tu historia. Suscríbete ahora para seguir las próximas historias que pueden cambiar no solo tu mente, sino también el rumbo de tu vida. Porque este viaje no termina aquí, apenas comienza.